Hola, yo soy Nati y te doy la bienvenida a un episodio más de Auténticas. El día de hoy decidimos titular este episodio como El duelo y sus etapas. Y antes de iniciar quiero dejarte esta frase que dice: el duelo es un proceso, no un estado. Y bueno, ya para iniciar quiero presentarte a la invitada del día de hoy, Eli. Gracias por estar en Auténticas otra vez. Muy bonito estar aquí, la verdad, Nati. Gracias. Qué dicha que logramos coincidir de nuevo. Y bueno, Eli, esta vez la dinámica cambió un poquito, entonces más bien me gustaría que nos contés quién es Eli. Bueno, Eli, yo creo que hoy viene diferente. Eli es una persona llena de amor. Quiero que me recuerden como una persona muy inspirada, muy motivada, muy dedicada a ayudar a los demás, pero básicamente Eli en su esencia es una persona llena de mucha luz, prácticamente. Ay, qué lindo. Y bueno, quiero contarte que Eli además es psicóloga con enfoque clínico, certificada en terapia cognitivo-conductual para ansiedad y depresión, patología dual y terapia de pareja. Y cuento esto de inicio justo porque el tema que vamos a hablar hoy del duelo y sus etapas lo vamos a hablar también, o sea, vamos a hacer como un mix, Ok. ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque Eli también pues quiere compartir un poquito de su historia de vida y Ujú. contarnos qué es el duelo, cuáles son esas etapas, desde tu parte profesional como psicóloga, ¿verdad? Ujú, exacto. De hecho, realmente creo que una cosa es como saber la teoría y otra cosa es vivirlo en carne propia, ¿verdad? Ujú. Entonces, digamos, vamos a ver, de hecho, ni siquiera yo podría decir como que hay una definición exacta de lo que es un duelo, ¿verdad? De hecho, a todos mis pacientes les paso diciendo eso como, o sea, no se presionen de que si lo estoy haciendo bien o mal, o que si voy muy rápido o muy lento, ¿verdad? Porque como vos decís, o sea, es un proceso, ¿verdad? Claro, hay sus etapas, ¿verdad? Yo me guío en unas 5 etapas que suelen tener, que básicamente son, bueno, primero el shock, ¿verdad? La negación, luego la ira, luego la negociación, la tristeza y la aceptación, ¿verdad? Más o menos así es como suelen ir. Pero todo depende de muchísimas cosas, ¿verdad? O sea, las personas pueden pasar por la primera etapa y saltar a la tercera y luego devolverse a la primera. Entonces yo lo que les digo es como que, de que obviamente no es algo como lineal, por decirlo así. No es como que se va en una etapa y automáticamente voy pasando a la siguiente. Ujú. Eli, y el otro día que hablábamos antes de grabar, y creo que eso, no sé, de pronto creo que es un concepto errado que tenemos las personas cuando hablamos como de los diferentes tipos de duelo y vos me decías que no necesariamente habían tipos de duelos distintos, sino que es un duelo que se vive en contextos diferentes de pronto. En contextos diferentes, por supuesto, ¿verdad? Ya algunas personas de hecho dicen como, es que, no sé, me cambié de trabajo y siento como que me ha costado demasiado dejarlo ir y como una parte de mí se fue con ese trabajo, ¿verdad? O sea, inclusive en el trabajo se pueden vivir duelos, al igual que en la pareja, súper común. Ujú. No necesariamente se te tiene que morir un familiar como para que usted diga que es un duelo. Em, y entre otro montón de cosas, ¿verdad? Como que uno puede vivir incluso como duelos anticipados, ¿verdad? Que ya usted sabe que viene algo, que ya te vas a pasar de puesto o algo así, Ujú. y que ya te empezás a sentir como con esos síntomas raros de que ya mi vida va a cambiar, ¿verdad? El duelo es un proceso de transformación, definitivamente, siento yo. O sea, y podemos experimentarlo en muchas áreas de la vida. Ujú, O sea, lo que vos decís, porque digamos, al menos he hablado como de los duelos de pareja, cuando perdemos a un familiar. Eso del trabajo me parece súper curioso porque creo que hasta hace muy poco como que lo veía real, ¿verdad? Porque de pronto a veces la gente no le da la importancia o no dice como, eso es un duelo.
¿verdad? Hay gente que dice como, ah, no, y nada más me pasé de trabajo, o me despidieron, o yo renuncié y me fui, pero como hubo una historia, o sea, hubo una relación en ese lugar también, o incluso con los amigos, se pueden vivir duelos. Sí, con los amigos se pueden vivir duelos. Yo me acuerdo que yo en carne propia viví eso. Bueno, yo creo que todo el mundo hemos pasado por ahí, ¿verdad? Que en el colegio uno piensa que esas personas van a estar ahí para siempre. Bueno, algunas tal vez sí, ¿verdad? Pero otras sí no. O en la universidad ya luego pasamos como a otro grupo y así. Y, y realmente eso de generar un vínculo con alguien y ya luego pues y por razones de la vida y ya no nos volvemos a hablar, no nos volvemos a ver, no volvemos a salir, ya cada uno agarra con su vida. O sea, es un proceso que a muchas personas nos duelen, ¿verdad? Eli, ¿cómo ha sido tu proceso eh, viviéndolo, digamos, como viviendo tu propio duelo? Bueno, mi duelo principal ha sido el de mi papá, que se murió hace 3 años, en el 2021, de cáncer de pulmón y era genético. Entonces no era como que es el típico comentario de, ah, sí, es que esa persona fumaba o así. Ajá. De hecho, a mí me lo preguntaron mucho, como, ¿y su papá fumaba? ¿Verdad? Y yo lo sentí un poco como, ¿verdad? Como, qué comentario más innecesario, ¿verdad? Porque siempre es como, ah, sí, el cáncer es causado por Ajá. algo que usted hizo mal. Y era genético, ¿verdad? O sea, era algo que simplemente se activó un gen y listo, ¿verdad? Probablemente, obviamente el cáncer interactúa con varias cosas, el ambiente, el cuerpo y su vida, ¿verdad? Como que tanto estrés vive usted, tantas jornadas laborales largas, que eso es algo que definitivamente él sí pasaba, ¿verdad? O sea, él empezó a trabajar desde los 12 años de condiciones demasiado pobres, o sea, pobreza extrema, y él empezó a trabajar y llegó a ser un hombre increíblemente exitoso, ¿verdad? Pero claro, trabajando demasiado, demasiado duro y demasiadas horas, ¿verdad? Entonces tal vez eso junto con los genes, eso va pasando, ¿verdad? Pero, pucha, sí, fue como que no lo vimos venir, o sea, fue una sorpresa increíble y pasó en pandemia. O sea, fue terrible darse cuenta en el como abril 2020. Venía empezando la pandemia. Sí, que mi papá estaba allá trabajando y yo le decía como que, no sé, siento que está trabajando demasiado y ya todo en pandemia ya está empezando como a ponerse un poco extraño. Y de repente él iba al hospital y uno lo que nos decían era como, ah, es bronquitis aguda, una cosa así. Y hasta que ya nos dieron la noticia y él estaba allá en Estados Unidos Él vivía allá y vos estabas acá. trabajando, sí. Y yo estaba acá. Entonces, obviamente, fue como muy interesante cómo se escondió como esa información varios meses hasta que nos dijeron eso, que ya ahí es donde empieza el duelo realmente, ¿verdad? Porque el duelo anticipado, o sea, usted siempre que recibe como un diagnóstico de este tipo es como, ah, sí, ¿verdad? Ya. Entonces ya me tengo que ir preparando ante la posibilidad de que esta persona ya no esté. Entonces, digamos, ya ahí había empezado. Y esto pasa muchísimo también como en otros tipos de casos, ¿verdad? Como de pareja, que ya usted ve como que la situación no va muy bien y ya usted como, ah, pucha, creo que esto no va. Ajá. Pero bueno, entonces por ahí empezó y ya eh, ese es como el shock, ¿verdad? Como eso de negación total, ¿verdad? Claro, Como, como esto no está pasando. no, esto no está pasando. Yo me acuerdo que yo contesté como tranquilo, nosotros vamos a seguir adelante, ¿verdad? Usted va a salir de esto, bla, 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 ¿verdad? Como full negación, ¿verdad? Sí, o sea, está bien ser positiva, pero luego el golpe de no haberlo como aceptado y decir sí, o sea, tenés que entender que es una posibilidad, para mí no era una posibilidad absoluta. O sea, yo me acuerdo que cuando él volvió a Costa Rica a la casa,
Ya cuando como que lo lograron estabilizar y ya empezó como inmunoterapia, que es como una terapia muy buena hoy en día, yo como, ok, vamos a ponerlo a caminar, a hacer ejercicios. Así como que yo era la enfermera absoluta. Y ya ahora sí, volviendo a ver para atrás, yo digo, pucha, sí, era negación total, ¿verdad? Ujú. Pero bueno. ¿Y en ese momento vos todavía estabas estudiando o ya estabas ejerciendo como psicóloga? Yo todavía estaba estudiando, yo estaba con la práctica de grabación, o sea, yo ya estaba saliendo y lo más difícil para mí fue como que el tema de la práctica de grabación era con pacientes oncológicos en el Hospital México. Y recibir esa noticia Claro, en ese para mí momento. fue demasiado difícil. Y o sea, tener que escuchar las historias de los pacientes y saber que mi papá posiblemente iba a tener que irse por ese camino, Ujú. pues obviamente a mí me desequilibraba a cada rato. Qué duro, sí. Ujú. ¿Y tu papá, o sea, vos lograste verlo antes de que él falleciera? No, de hecho, ok, vamos a ver, o sea, él pasaba como viajando de Estados Unidos a acá, porque se iba allá como a recibir el tratamiento y todo el asunto, eh, con el seguro de allá, y lo que pasó fue que ya a lo último fue como que ya él estaba ya internado y no le lograban encontrar como por qué estaba como tan mal y se le iba bajando la presión y se le iba bajando y bajando y bajando y no le encontraban qué era. Ya de un pronto al otro lo que pasó fue como en un solo día, básicamente como de golpe, Mm. que bueno, mi mamá no me dijo hasta que yo ya llegué a Estados Unidos que él se había muerto 3 días antes. Entonces eso es algo un poco, no sé, no sé si fue lo mejor o no para mí realmente. Ahora viéndolo atrás, creo que, no sé, tal vez fue lo mejor. Nunca es como algo bueno o malo, pero sí, básicamente como que en el mismo día le encontraron un montón de líquido alrededor del corazón y eso era como de que tenían que operarlo y así, pero la posibilidad de que él se muriera era demasiado alta. Entonces Ujú. ya, como que de un pronto al otro mi mamá decidió como, no, pónganlo lo más cómodo posible y dejen que él se vaya, ¿verdad? Entonces eso es como lo que pasó allá, pero eso yo no lo sabía. Mi mamá lo único que me dijo fue como, eh, vénganse para acá, su papá está demasiado mal, necesito que agarren el primer avión y se vengan para acá. Y digamos, eso fue ese día que él falleció como a las 9 de la noche, y mi mamá a mí no me dijo nada. Y yo llegué como 2 días después, tal vez, o un día y medio después, o algo así. Y ya ella en la mañana siguiente me dice, bueno, quiero que sepan que ya él se fue y demás. Entonces ahí fue como bastante impactante, pero realmente para mí fue un alivio, porque me acuerdo que mi mamá me había dicho como que estaba intubado. Mm. Y yo pasé días sin poder dormir de pensar que él estuviera entubado. O sea, para mí era como inconcebible poder ver a mi papá sufrir, digamos. Entonces, en parte, cuando ella me dijo como que él ya se había ido y yo no lo tenía que ver intubado y sufriendo, Ujú. yo más bien como que me alivié. Wow, Sí. sí. Eli, y esa parte, digamos, de vos como psicóloga, que ya estabas terminando la carrera, o sea, ¿cómo has transitado como por esta etapa de duelo, verdad? Porque a veces la gente piensa que porque tenés una profesión X, entonces ya tenés todo solucionado, ¿verdad? Ujú. Sí. Pero realmente cuando nos pasan cosas, es como, cómo desde tu profesión como psicóloga, ¿verdad? No sé si es como ponerte en esto, decir como, ok, soy psicóloga, debería saber cómo lidiar con esto, pero de pronto tu cabeza estaba en otra parte. Ujú. Eso me pasó, de hecho, por eso no fui a terapia hasta 2 años después de lo que pasó. Y yo dije, no, yo sé cómo tengo que hacerlo, todo bien, entonces yo voy a hacerlo. Y obviamente fue un proceso increíblemente difícil, o sea, fueron los peores años de mi vida, así, sin duda, o sea, y yo creo que con un psicólogo hubiera sido 1000 veces mejor, ¿verdad? Ujú.
pero más o menos ahí traté como de... Yo sabía que lo más importante era como sentir lo que tenía que sentir, llorar todo lo que tenía que llorar, que eso es algo que obviamente les recomiendo a todos los pacientes que están pasando por algo, ¿verdad? No, no se guarden absolutamente nada, no se hagan los fuertes, porque eso simplemente los va a envenenar más. O sea, luego se le va a hacer un duelo patológico más adelante y va a ser incluso más complicado salir de ahí. Entonces, lloro lo que tenga que llorar. Entonces, eso fue básicamente lo que hice como por 2 años y medio. Ya creo que ya estoy a ese punto que ya llegué como a esa aceptación, tal vez, quién sabe. Todavía seguís en el proceso. Yo creo que es un proceso, realmente me acuerdo un compañero del colegio que él se llama Gianfranco, que, o sea, él y yo no éramos cercanos en el colegio, éramos del mismo grupo, pero a él se le había muerto el papá por mala praxis en el cole. Entonces yo me acuerdo haberlo visto, ¿verdad? Y él andaba por allá y bueno, todo el asunto. Y él me escribió cuando se dio cuenta de eso. Y o sea, él y yo ni hablábamos. Y me dijo, vea, yo sé que eso está, o sea, lo que usted está viviendo ahorita es lo peor que usted va a vivir. Pero le prometo que con el tiempo se va a sentir mejor. O sea, se va a llevar más, se va a volver más llevadero. Y yo, o sea, bueno, no te creo, pero Pero gracias. ok, voy a creer, voy a tratar de creerle. Y sí, o sea, tuvieron que pasar como 3 años para yo salir de esa etapa tan pesada. Y es curioso cuando decís eso porque me ha pasado que con varias chicas que han estado acá, por alguna razón, el común denominador es el duelo. O sea, alguna ha tenido como alguna pérdida, ya sea de algún familiar cercano, ¿verdad? O de alguna persona de su círculo familiar. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo debería durar un duelo? Porque hay gente, digamos, no sé, viudas, ¿verdad? Que de pronto la gente dice, ah, no, es que tiene que esperarse tantos años como para rehacer su vida amorosa otra vez, ¿verdad? O hay personas que uno dice, pucha, es que ya pasaron 10 años y siguen el proceso del duelo. ¿Qué será lo que le hace falta, verdad? ¿O qué cosas no está haciendo? ¿Por qué les cuesta tanto salir de pronto de ese duelo, verdad? O lograr evolucionar o transitarlo. Y realmente creo que no hay como un tiempo determinado, nada más que a veces siento como que la sociedad nos impone de alguna forma como, bueno, usted está en un duelo, más o menos tiene que durar esto, porque, ¿verdad? Si lo hacen menos Ujú, tiempos, se ve con malos ojos o se etiqueta a la gente, o se le, ujú, ¿verdad? Se le hace este juicio de por qué. ujú. De hecho, o sea, yo apoyo demasiado esa idea porque jamás se le podría poner un tiempo al dolor. De hecho, em, yo lo describiría como, ok, está este dolor, está este vacío y yo construyo mi vida alrededor de ese vacío. O sea, ese dolor nunca va a quitarse, más Ujú, bien. O sea, el dolor de no tener a mi papá y la ausencia, yo creo que no es algo que usted supera nunca. O sea, ujú, es imposible, creería yo. Sino como, ok, yo aprendo a, ok, tenerlo ahí, ¿verdad? Y que yo construyo el resto de mi vida y yo sigo, y ya vuelvo a ser funcional, ¿verdad? Yo creo que también depende del vínculo, ¿verdad? Que usted tenga, no lo mismo un papá que un hijo, ujú. o qué tan cercano usted fue con esa persona. Y el tiempo, lo que tenga que tomar, realmente yo siento que es algo que usted se lleva toda la vida y nada más como esas partes más intensas suele ser como el periodo más corto, pero ya el resto depende mucho de lo que usted piense al respecto, ¿verdad? Eli, vos, bueno, yo sé que no necesariamente te enfocas en temas de duelos en tu consulta, pero sí has tenido pacientes que han llegado como con estas situaciones. ¿Cuáles son como esas cosas que vos puedes decirle a la gente como, bueno, ¿verdad? Yo sé que cada persona es distinta y que cada duelo es diferente, pero vos hablabas de las etapas del duelo.
vos como psicóloga, o sea, como cómo funciona esa guía para acompañar a esa persona y ayudarla a transitar por las etapas y que como que pueda identificarlas, ¿verdad? Como que diga, ah, ok, estoy aquí, ¿verdad? No sé, como herramientas que tengan que utilizar. Ujú. Sí, digamos, yo primero lo que les trato de dar es como esa psicoeducación de que, ok, todo esto que usted va a vivir es normal. Porque muchas veces como, es que no sé si esto es normal o no, que si estoy loca o no, y yo, ok, suave. Si usted está pasando por un duelo, yo creo que todo es normal, ¿verdad? No Ujú, es como que usted puede como satanizar emociones o decir, ah, esta emoción es mala, ¿verdad? No. O sea, todas las emociones son normales. La primera etapa, ¿verdad? Está como, yo les digo, vea, usted va a sentir como, como si esto no estuviera pasando. Algunos días vas a estar tirada en la cama sintiéndote horrible, otros días tal vez te sientas un toque mejor. Eso es normal de la primera etapa y es normal de que usted llore todo lo que tenga que llorar, sentir todo lo que tenga que sentir, pero obviamente trate de no llegar a deprimirse, ¿verdad? Que ya pases en cama toda la semana ujú. o, o demás, porque luego te va a costar un poquito más, ¿verdad? Eso con la primera etapa principalmente. Ya luego les digo, vea, y luego es normal que usted otros días empiece a sentir mucho enojo, ¿verdad? O sea, la etapa de la ira es esto de que no necesariamente es que usted está enojadísimo, Ujú. sino como que está mucho más irritable de lo normal, O ¿verdad? como Porque yo siempre reclamamos. reclamamos, Ujú. nos vemos como chichosos con nuestros seres familiares y bueno, hasta con uno mismo como no puedo creer que yo esté pasando por esto y que Ujú. Dios me haya hecho esto y cosas así. Entonces es como mucho el enojo, pero yo siempre les digo a mis pacientes, el enojo simplemente es una manifestación del dolor, ¿verdad? De hecho, yo nunca me enojo con nadie que está enojado conmigo. Pues Ujú. yo digo, para que esa persona esté enojada es porque está sufriendo algo, algo le tiene que Algo le estar está pasando. pasando. Ujú. Y ya luego les digo, bueno, ok, después de esos días de chicha, sí, puede ser que también la etapa de la negociación suele ser como la más complicadilla, siento yo, como en terapia, como de estar como redefiniendo todo este, o sea, el tema del duelo, el tema del dolor, lo que pasó. Porque ahí lo que pasa es que empiezan como comentarios y pensamientos como hubiera Ujú. o qué pasa si yo hubiera hecho tal cosa. Y si yo hubiera mejorado esto, y si lo hubiéramos agarrado a tiempo, Ujú. y si yo hubiera esforzado mejor, o si, etcétera. Y esos son los principales que suelen como obstaculizar que uno sane, porque uno se culpabiliza a los médicos, culpabiliza a otras personas, culpabiliza a Dios. Es como, esto no es justo, ¿verdad? Como este pensamiento de la justicia de, como, esto no es justo. O sea, mi papá fue excelente, fue el excelente padre, no hizo nada malo, entre comillas, ¿verdad? Entonces esto no le tuvo que haber pasado. Pero bueno, eso suele pasar como mucho en esa etapa. Ya luego les digo, mira, ok, bueno, esa etapa, la de la negociación, suele como trabajarse mucho en terapia porque suele ser como lo que más cuesta, pero ahí es como más bien como debatir el pensamiento y como tratar de soltar la culpa y dejar de como responsabilizarse por lo que pasó o buscar respuestas porque no las vas a tener, o sea, ya Ujú. eso quedó en el pasado. Y bueno, obviamente después de esto o durante, suele pasar como que hay días donde te vuelves a sentir muy triste, llorar, que eso es como la etapa otra vez de la tristeza, y ya luego la aceptación, ¿verdad? Que la aceptación, a ver, la aceptación es básicamente, creo que yo lo podría como decir, que es donde ya uno siente que no está como constantemente sufriendo por el tema, ¿verdad? Todos los días, tal vez, o algo así, sino como que ya uno lo empieza a ver de una manera distinta, mucho más sana para uno, y ya uno emocionalmente no está sufriendo tanto, ¿verdad? Pero Ujú. al final, yo creo que eso es algo que usted se lleva por el resto de su vida y simplemente tiene que saber cómo acompañar y ya. Claro, porque lo que vos decías ahora, de pronto el dolor va a estar ahí, pero ¿cómo construyo mi vida alrededor de eso? Porque de alguna forma de la vida continúa, Ujú. ¿verdad? Independientemente de cuál sea el duelo, Exacto. ¿verdad? Es cómo hago para
poder, porque, digamos, en mi caso, mi mamá quedó viuda hace 3 años y hasta ahorita está empezando terapia. Y fue muy curioso porque el otro día me comentó algo y yo dije, qué interesante, eso tiene que estar ligado al duelo, porque más bien a ella lo que le pasó fue que sí, lloró, digamos, como los primeros días, pero después, no sé si fue que se puso como esta coraza de tengo que ser fuerte porque, ¿verdad? Hay un montón de cosas alrededor de cuando fallece una persona, administrativos, ¿verdad? Y de la vida sigue, y si era una persona proveedora y ya no está, entonces ahora quién va a proveer y tengo que comer, ¿verdad? Y tengo que seguir adelante, o sea, tengo que seguir trabajando, tengo que... Y ella me decía que no puede llorar. Y yo le decía, pero no es posible que me estés diciendo esto ahorita, ¿verdad? O sea, ¿por qué no me lo dijiste antes? Entonces fue cuando dijimos, no, o sea, es como operación rescate, tenés que ir a terapia porque necesitas sacar todo eso. Y ella me decía, es que en serio a veces trato y no puedo. O sea, como que soy consciente de que o tengo un sentimiento, no sé, veo una peli que es como triste algo y siento como que voy a llorar, pero no puedo llorar, ¿verdad? Y me queda pensando mucho en eso porque yo digo, no siempre tenemos las herramientas para poder lidiar con un duelo, ¿verdad? Y hay muchas personas que de pronto pasan por esas etapas sin saberlo y se devuelven, ¿verdad? Y sienten que están en un círculo del que no pueden salir y tratan de rehacer su vida de alguna forma o de, ¿verdad? De volver a una normalidad y no lo logran. O Esos sea, son. sí, lo que te iba a decir, como psicóloga, ¿cuándo debería ser el momento ideal para que una persona busque ayuda, digamos, de la que le funcione, ¿verdad? Porque sabemos que hay gente que de pronto quiere ir con el psicólogo, otros quieren ir con el psiquiatra, ¿verdad? O alguien de pronto va a buscar algún otro método, pero ¿en qué momento, a partir de que hay una pérdida, debería la persona buscar ese apoyo, ese acompañamiento? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que aquí hay señales como, por ejemplo, ok, yo siempre voy a decir que desde el inicio, ¿verdad? O sea, yo siento que terapia es algo que usted debería de, o sea, duelo que te afecte inmediatamente, que usted siente que es algo muy importante para ti o esa persona es muy importante para ti, mejor vaya de una vez, ¿verdad? Para evitar. Pero digamos, ya como síntomas más problemáticos podrían ser como que todavía esa persona habla como si la persona estuviera aquí, que la persona no quiera llorar, ¿verdad? O siente que está súper bien, usted nunca la vio llorar ni una vez, eso sí, obviamente. Hay personas que pasan tal vez años y que todavía usted ve que como que no pueden hablar de lo que pasó o hablar de la persona, o más bien hablan como si la persona todavía estuviera aquí, como viva o así, o de que pasa súper, súper increíblemente medicado y no puede estar bien sin Como medicación. presente. Que eso, a ver, yo digo que medicarse está bien si la persona lo requiere y o sea, realmente está como en una crisis emocional muy grave, pero al final la medicación lo que puede hacer es como no permitir que uno sienta y como sobremedicarse puede como incluso como obstaculizar como que usted pueda doler, ¿verdad? Porque al final el duelo, o sea, literalmente usted lo que tiene que hacer es doler, ¿verdad? Entonces a la hora de medicarse, usted está como tapando un poquitito la herida. Entonces creo que eso es como lo más importante. Ya si la persona no quiere como, si dejó el cuarto de esa persona tal cual esa persona lo dejó, no ha botado como cosas, o sea, no es como que estoy diciendo que todo el mundo tiene que botar las cosas del ser querido, pero hay personas que dejan el cuarto literalmente intacto como la persona lo dejó antes de que se muriera, ¿verdad? Y ya han pasado años y lo dejan así, pues obviamente también yo diría, bueno, sería como bueno que le buscaran ayuda a ver qué tal, porque aunque usted a veces ve a la persona tranquila,
sin decir mucho, pero puede ser que estén pensando un montón de cosas. Claro que estén pasando. De hecho, hablaba con una amiga y me decía que tiene una compañera de trabajo que el esposo falleció hace 10 años y que, o sea, como que la muchacha todavía, o sea, ella dice que ella siente que no ha logrado superar eso, ¿verdad? Y es una cosa como que ya se vuelve de muchos años y tiene que ser desgastante emocionalmente, ¿verdad? Como siempre sentirse en esa tristeza o dando círculos en las etapas del duelo, ¿verdad? Porque al final de cuentas la calidad de vida deja de ser buena también, ¿verdad? Es como encontrar ese balance para no quedarnos dando vueltas en el duelo, sino aprender a vivir con ello. Sí, yo creo que también, ¿verdad? Si ya han pasado algunos años y esa persona siente que todavía está sufriendo bastante, ¿verdad? Después de 3, 4, 5 años, pues ya yo creo que también se puede ayudar como de la ayuda psiquiátrica, ¿verdad? O la psicológica, porque a veces es un tema como biológico, como que es una situación muy traumática, ¿verdad? Entonces, al haber trauma, el sistema nervioso cambia y las sustancias en el cerebro cambian y bajan un montón. Entonces, por eso es que la gente se deprime biológicamente hablando. Mucha gente piensa que una depresión es simplemente como una persona como triste, no necesariamente. O sea, usted puede ir al trabajo y estar deprimido, digamos, perfectamente. Eso se llama depresión funcional. Ya si usted ve que todavía no sale y todavía no sale y todavía sigue sufriendo, pues yo sentiría que sí, o sea, ahí vaya al psiquiatra y que le ayuden con unos medicamentos unos 6 meses, un año, y eso te puede ayudar a salir adelante. Pero obviamente lo más importante de todo es hablarlo, ¿verdad? Si usted no lo está hablando, si usted no lo está elaborando con un profesional y lo sigue viendo de la misma forma que hace años, eso es una señal de alerta demasiado grande. O sea, si usted sigue viendo la situación como hace varios años, no, no ha habido como una transformación interna o un procesamiento de una forma más sana, ¿verdad? Eli, y hablando, digamos, de duelos en otros contextos, ¿cómo podría, no sé, pensando en un duelo de amistad o en un duelo de laboral, ¿verdad? Que de pronto es como que me separo de la persona o de la entidad, pero no necesariamente, ¿verdad? La persona deja de estar en este mundo. Hay algo como que yo pueda decir, ay, pucha, estoy dentro de un duelo, o sea, necesito hacer este proceso, ¿sabes? Como que uno diga, me siento triste o si hay algunos factores como un denominador que uno puede decir, tenés que ir a terapia porque esto es un duelo, ¿verdad? Porque a veces la gente, lo que te decía al principio, no necesariamente piensa que estos son duelos, o sea, a veces la gente lo ve como de que si alguien falleció es un duelo, pero de lo contrario no, ¿verdad? Y yo creo que las separaciones de parejas, ¿verdad? Cuando si tenés una relación de cualquier tiempo, pero ya hay un vínculo y deciden separarse, eso también es un duelo, ¿verdad? O sea, como si hay alguna señal como de alerta del cuerpo que yo pueda decir, ah, ok, pero eso no es nada más como que estoy triste hoy, sino es porque de verdad necesito transitar este duelo, o sea, es un duelo. Digamos, el duelo tienen que pasar como varias semanas que usted se siente igual. Yo siempre trato de decirles como si te sirve mejor verlo como con números o alguna guía como más práctica, ¿verdad? O sea, esté muy consciente de como la intensidad de tus emociones a través del tiempo, ¿verdad? Si usted ve que sus emociones van ahí bajando en intensidad, las desagradables, pues todo bien, ¿verdad? Pero si de repente vos ves que emocionalmente, de 0 al 10, usted siempre está con una intensidad mayor a 5, usted siempre está en 6, 7, 8, 9, 10, o sea, con una intensidad, un malestar muy grande, muy significativo, y son varias semanas, varios meses. Yo creo que eso es una señal de alerta primero que todo. Y también como que no veas tu vida, o sea, como no puedas diferenciar entre la vida tuya y quién sos vos comparado con quién era usted con
esa Esa persona, entidad o ajá. esa persona o así. Como que si no logras hacer esa separación y decir, bueno, yo todavía sigo siendo Elizabeth, tengo tales cosas, tengo estas capacidades, tengo estos hobbies, tengo estos gustos, voy a seguir con mi vida y esto queda como por allá y poco a poco, de vez en cuando me voy a acordar de eso, sí, ok, pero no es así como que se siente que todos los días eso, como que no han logrado hacer como la separación Ujú. entre esas dos cosas, ¿verdad? Porque una cosa es esa persona dentro de esa empresa, por ejemplo, en un caso laboral, y la persona fuera de la Ujú. empresa, ¿verdad? Entonces ahí como que tenés que poder hacer esa separación, tal vez. Qué interesante eso. Y el otro día me quedé pensando, porque lo escuché de una chica también, que ella me decía, ¿qué pasa en el duelo cuando pierdo, digamos, a un ser querido y después de que esa persona ya no está, me doy cuenta de cosas de las que de pronto no me siento orgulloso, digamos, de que esa persona hizo, ¿verdad? Como estos secretos que de pronto esta persona tenía en vida y cuando fallece uno dice como, ¿con quién me casé? ¿O quién era esta persona? ¿Verdad? Como, no sé si cuando esas cosas pasan, el duelo también como que se vive distinto, ¿verdad? Porque no sé, es como dos realidades al tiempo. De hecho, ahí yo siento que el duelo se vuelve como a reiniciar, porque, ¿verdad? Otra vez el shock y la negación de, o sea, entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿quién era esta persona Ujú. realmente? Y el enojo que puede conllevar darse cuenta de cosas no tan agradables y luego la tristeza y, o sea, todo eso yo siento que se vuelve a revolver. Eso es lo que yo les digo, como el duelo es como el mar, como las olas del mar, ¿verdad? Algunos días van a ser olas chiquititas y algunos días van a ser olas que te van a revolcar. Y creo que eso es como lo principal, como saber cómo llevar esas olas que te van a revolcar y como también las chiquititas, como saber que también van a estar y volver a tener esa como autocompasión de, ok, bueno, eso está pasando, probablemente voy a tener que reiniciar como todo un proceso de duelo Ujú. y darme la paciencia que necesito como para qué quiero sentir y qué quiero pensar y qué quiero aprender, elaborar de esta nueva información. Sí, porque no debe ser un proceso fácil, porque creo Mm, que vivís como dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? sí. O hay personas que también a veces les pasa que de pronto terminan una relación de pareja y no sé, en el mismo mes los despiden del trabajo. O meses muy cerca fallece algún familiar, Ujú. ¿verdad? O sea, ¿qué pasa en esos casos cuando hay como dos duelos tan seguidos para una sola persona? Digamos, eso suele pasar más de lo que la gente cree y en esos casos sí es como súper importante que esta persona reciba apoyo de sus seres alrededor porque muchas veces hay como ese sentimiento de que como que yo puedo sola o no sé, ¿verdad? Y entonces la gente entra en una crisis demasiado grande, ¿verdad? Porque estás tal vez terminando con tu novio y dejando el trabajo o te despidieron del trabajo, pues obviamente va a ser un bombazo demasiado grande, ¿verdad? Ujú. Para la persona y no puedes esperar poder hacerlo todo sola, ¿verdad? Entonces, activar tu red de apoyo, que dónde están tus amigos, dónde está tu familia, quién te puede apoyar, quién te puede acompañar, no sé, ¿verdad? Que no permita que entres como en una crisis depresiva en donde más bien te va a costar más salir, ¿verdad? Y obviamente, siempre la recomendación va a ser como ir y hablar con un profesional porque con el duelo es complicadísimo, ¿verdad? Tal vez uno como psicóloga que está acostumbrada a escuchar ese tipo de comentarios como que a uno no le afectan cuando le hablan del duelo de uno, pero ese tipo de comentario de, ay, pero es que Dios lo quería así, o Ujú. eh, todo es para bien, o como ya está descansando, ya está feliz, o, a ver, la persona que suelen ser amigos, familia, seres allegados, tal vez lo dicen con toda la buena intención, pero tienen que tener mucho cuidado con el todo va a estar bien, ¿verdad? Porque
no va a estar bien. O sea, ¿me entendés? En ese momento eso es lo último que la gente quiere escuchar. Y por dicha, ¿verdad? Uno en terapia no te va a decir eso. O sea, una persona no te va a decir eso. Un psicólogo te va a decir, tienes todo el derecho a sentirte como te quieras sentir. O sea, es terrible lo que usted está pasando y no me puedo imaginar. Y El dolor. voy a ayudarte a guiarte por esa situación, pero en ningún momento es como, ay, pero él ya estaba viejito, ¿verdad? Pobrecito, ya él necesitaba descansar. Y es como, ¿verdad? O sea, eso es lo último que esa persona quiere sentir o escuchar porque le duele la ausencia, ya De sea alguien querido. Ajá. viejito o joven o lo que sea. Sí, sí, sí. Y ahora que decías eso, era como de cuando la gente se acerca, bueno, dependiendo de sus creencias, pero al menos en la religión católica, ahora que se acostumbra a hacer como que el novenario y los rezos y la misa y todo esto, lo que siempre pasa es que después de esos días como de que las personas pasan muy acompañadas, ¿verdad? Y como llenas de personas a su alrededor que llegan y les ayudan y la casa de pronto está llena, pero de un pronto a otro pasaron los 9 días y ya, ¿verdad? Y es como, y ahora Mm. estoy solo y ya ahora ya no hay nadie. eh, y es como, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Como estoy aquí y no tengo nada que hacer. Yo admiro mucho a mi abuelo porque mi abuelo estuvo muchos años casado y cuando mi abuela falleció, por supuesto, nadie se lo estaba esperando. O sea, ya venía saliendo de una cirugía y más bien todos eran como positivos, ¿verdad? Lo que vos decís de no, a pesar de que es una adulta mayor, pero la cirugía va a ser para que ella esté mejor. Y yo recuerdo haber ido al hospital a verla antes de que la operaran porque ella odiaba los hospitales sobre todas las cosas. Y yo entré al hospital, estuve con ella un rato en la visita y cuando yo salí del hospital, yo salí llorando y le dije a mi mamá, yo creo que yo no voy a volver a ver a Tita. O sea, y ni siquiera sé de dónde salió, fue una cosa como que yo se lo vi en los ojos, yo la vi como que ella no quería estar ahí. Y cuando ella salió del hospital, recuerdo que le dieron la salida un lunes, si no me equivoco. Y yo la llamé y le dije, voy a ir a verte después del trabajo, voy a ir a tomar café y no sé qué. Yo iba a cumplir 25 años. Y el día que habíamos acordado que íbamos a tomar café, ella falleció. Y, o sea, para todos fue súper difícil. Yo. Y ver a mi abuelo tantos años después, porque mi viejito va a cumplir 95 años. Y yo digo, wow, porque yo siento que a veces, yo digo, yo no vivía con ella. Y extrañarla tanto y, ¿verdad? Como pasar este duelo. Y yo lo veo a él tan fuerte. Claro, al principio, eso que vos decías, él lo hacía. Tenía la, tenía la almohada de ella en la cama y decía, nadie me toque la almohada, porque aquí estaba Tita. Y yo lo veo ahora porque esto fue hace, no sé, 12 años. No voy a decir eso porque van a saber mi edad. Hace unos años. Uri estaba muy chiquitito. Y verlo, o sea, y después de eso, hace 5 años falleció uno de mis tíos que también vivía con mi abuelo. Y yo le digo, papá, qué impresión. O sea, de verdad que no sé en qué va eso. No sé si es un tema de qué tan fuertes somos espiritualmente, ¿verdad? Porque es un señor mayor, no sé a lo interno, ¿verdad? En su soledad, cómo vive él el duelo, pero al menos desde lo que uno logra ver desde afuera, es un señor que agradece todos los días, ¿verdad? Y yo le digo, yo quisiera tener esa fortaleza que de pronto no todos tenemos para transitar duelos, ¿verdad? Porque él vivió, bueno, el de mi abuela y unos años después el de mi tío. Y yo lo veo y cuando lo veo hace chistes y se ríe y él habla de ella, pero creo que habla como de otra posición.
pero habla como con ese recuerdo lindo, como de más desde el agradecimiento porque lo viví que desde el dolor porque ya no está. Y yo creo que al final de cuentas, el objetivo, lo que vos decías de las 5 etapas del duelo, esta última etapa yo creo que es eso, o sea, poder verlo desde, en vez de seguir reclamando que porque ella no está, es decir, ay, gracias porque tuve la oportunidad de convivir con esta persona, o, ¿verdad? Aprender de esta empresa, tener esta amistad que me aportó durante un tiempo X, ¿verdad? O sea, es Sí. como, ¿cómo llegas ahí? Pues ya implica demasiado trabajo, pero yo de hecho concuerdo demasiado con vos. Como yo decía, como que hay un cambio en la forma en que usted ve la salida de esa persona. Al inicio es como, ¿cómo es posible? Esto yo no lo veía venir, ¿verdad? Como todo esto de que no, o sea, va a estar bien, está mejorando el tratamiento, la cirugía o lo que sea. Como esta ilusión, ¿verdad? Inclusive. Y luego, ¿verdad? Que no pase, ¿verdad? Es devastador para muchas personas y el shock que implica eso, ¿verdad? Y al inicio suele ser eso, como porque no está aquí, el dolor de que no esté aquí y la faltante, y más bien ya luego pasa a eso, como el agradecimiento, la gratitud de que vimos tal cosa, vimos tal otra, ¿verdad? Y que más bien esa persona probablemente quisiera que uno siguiera disfrutando de las cosas, el legado, como decía mi psicólogo, que ahora, sí, obviamente ya estoy yendo al psicólogo elaborando esa parte Me encanta. que empecé hace poquillo. Debía haber empezado antes, pero él me decía, ¿cuál es el legado que tu papá te deja? Y yo me quedé así como totalmente fuera de base porque pensé que me iba a ayudar con los síntomas y como lo que estaba pasando en el momento, lo que sentía, lo que pensaba. Y es como, pero es que, o sea, si él te dejó un legado y te dejó un montón de aprendizajes y te dejó un montón de cosas bonitas y más bien eso es lo que vive de él en ti Ajá. y eso es lo que te va a hacer feliz. Entonces, en eso es lo que usted se tiene que enfocar, no en el dolor de que no esté. De que no está, es cierto. Pero bueno, Eli, ya para ir cerrando, porque sé que, o sea, si entramos a cada uno de las formas de duelo, ¿verdad? Pues habría mucho que hablar. Pero como para cerrar un poco el tema, ¿cuál sería esa conclusión general? Primero, bueno, ya dijiste que estabas yendo a terapia desde la parte personal, ¿verdad? De qué cosas haces vos hoy como terapeuta, porque es muy curioso. El hecho de que seas terapeuta no significa tampoco que tengas todas las respuestas, ¿verdad? Que a veces la gente lo cree de esa forma. O a veces con cualquier profesión, creo, ¿verdad? Como si te ven siendo comunicadores, como, usted tiene que saber todo sobre comunicaciones. Como, no, existen mil cosas. Me especializo en una, ¿verdad? ¿Qué haces vos hoy como para sentirte mejor y transitar, digamos, de una manera saludable tu duelo? ¿Y qué cosas, bueno, sé que ya has dicho muchas recomendaciones, pero como qué cosas en general podrías decirle a una persona que está viviendo o que tiene a alguien cerca que está transitando por un duelo también? Creo que, como para concluir, lo que más yo hago a nivel personal, que sería lo que le recomendaría a los demás, es si usted se quiere tomar un día, incluso dos, para sentirse mal, siéntase mal, o sea, tómese el día. Fechas significativas siempre va a ser difícil. Navidad, el cumpleaños, el día de la ruptura o fallecimiento o lo que sea, esos días es más que permitido y más bien recomendado, ¿verdad? Como acostarse y llorar y sentirse mal. Y también ya luego, ¿verdad? Después de esos días, más bien como buscar eso justamente como qué es lo que esto me dejó, ¿verdad? Buscar qué es lo que yo aprendí, qué son las cosas positivas que me trajo esta persona o esta experiencia y más bien agarrarme de ahí para buscar mi propia felicidad y demás. No tratarse uno mismo con, con tanta, como, no sé, como, Dureza. sí, con tanta dureza, sino más bien como déjelo fluir,
como usted necesite y obviamente, ¿verdad? Trate de buscar la ayuda que pueda. En el momento. Bueno, Eli, gracias. Gracias por venir y compartir un poquito de vos y de las cosas que ves en consulta también, ¿verdad? Y de la forma en que acompañas y ayudas a otras personas. Y antes de cerrar, quisiera preguntarte, en una frase, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Me gustaría que me recuerden como esa persona que trató y sintió muchísima felicidad al ver a los otros sanar. Qué lindo. Así va a ser. Y bueno, ahora ya dejando de lado el tema, quiero hablar de los sombreros profesionales de Eli, que los mencioné al principio, pero hay unas cosas que no dije. Y bueno, Eli es psicóloga, certificada en terapia cognitiva conductual para ansiedad y depresión, patología dual, terapia de pareja. Actualmente estás certificándote en trauma psicológico y DBT. Es terapia dialéctica conductual para trastornos de personalidad. Sí. Ok. Vos atendés virtual y presencial, ¿cierto? Virtual y presencial. Presencial en el CIMA, en el Hospital CIMA. En el Hospital CIMA, sí. Ok. Bueno, pueden seguir a Eli en Instagram como psicóloga con P al principio, _ Elizabeth Miller. Solamente en Instagram, ¿verdad? ¿O tenés? En Instagram también tengo TikTok. Ah, bueno, ¿y cómo apareces en TikTok? No me ¿No acuerdo. te acuerdas? No lo suelo usar tanto como Instagram. Bueno, pero entonces en Instagram pueden seguir a Eli para que la sigan, y si alguien necesita pues alguna terapia o incluso como alguna recomendación de algún especialista en algo que de pronto Eli no necesariamente vea, pues también pueden escribirle por ahí y la pueden contactar. Y nada, quiero cerrar este episodio con esta frase que dice: el duelo es como un viaje en un barco en medio de una tormenta. No podemos detener la tormenta, pero podemos aprender a navegar a través de ella. Y te invito a seguir Auténticas a través de Instagram, TikTok, todas las plataformas de audio, a que vayas a nuestro canal de YouTube, te suscribas para que no te perdas ningún episodio. Nos vemos en el siguiente. Chao. Este podcast fue presentado por Natalia Rojas. Invitada especial, Elizabeth Miller. Dirección de fotografía, Federico Lang. Iluminación, Pablo Aguilar y Sergio Sojo. Edición y asistencia de producción, Diego Mayorga. Auténticas Podcast es una producción de Natalia Rojas en colaboración con Caramba.